Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos y hermanas, es un placer saludarles y tener la bendición y el privilegio de poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Mi nombre es el hermano Javier Talavera, soy el pastor aquí del Ministerio Iglesia Vida Nueva Miami y estamos aquí para servirles. Hermanos y hermanas, en esta mañana quisiera compartir con ustedes un estudio basado en una de las promesas dadas directamente de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un estudio titulado Venid a mí. Venid a mí. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hay algo, hermanos, que el hombre debe de conocer muy bien, es el cansancio. El cansancio físico es parte de nuestra experiencia en este mundo caído. Antes de la caída del hombre, antes de que Adán y Eva pecaron contra Dios, Adán tenía que trabajar. Pero vemos algo diferente entre el trabajo antes de la caída y después. Y es que antes de la caída, la tierra daba su fruto fácilmente y en abundancia. El hombre tenía que trabajar, pero con poco esfuerzo. Pero después de que el hombre peca, después de que el hombre desobedece a Dios, la Biblia dice que una de las maldiciones fue que el hombre tendría que trabajar aún más duro, sin ver mucho resultado. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre dijo, esto dijo Dios al hombre después de que ellos habían desobedecido a Dios. Dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre pecó en comer en lo que era prohibido, y la consecuencia de ese pecado es que ahora tenía que trabajar duro para poder comer. El castigo no fue que tenía que trabajar. Adán tenía responsabilidad de trabajar en el huerto aún antes de la caída. Génesis 2:15 dice que Dios puso al hombre en el huerto para labrar y guardar el huerto. El trabajo es una bendición. Dios nos llama de que no solamente trabajemos para proveer para nuestras familias, porque es algo bueno, debemos de trabajar, pero también somos llamados para cultivar las vidas espirituales de nuestras familias. Por eso cuando nosotros leemos en el Viejo Testamento, vemos que Dios instituye el sábado. Era un día donde nadie era permitido trabajar. Y vemos que cuando Dios instituye el sábado no fue dado para que sea una carga al hombre. No fue para que sea una carga religiosa, como hoy en día se toma en extremo, en particular los judíos. Hay historias de personas que han viajado a Israel que dicen que hay elevadores sabatinos, elevadores que tienen que parar en cada piso porque ellos consideran apretar un botón en el sábado como trabajo. Pero si leemos la palabra de Dios, vemos que cuando Dios le da el sábado a Israel,
no es solo para que descansen físicamente, no es solo para que tomen una oportunidad de poder refrescarse, pero para que también ellos tengan tiempo dedicado para poder enseñar y compartir con sus familias la palabra de Dios y lo que Dios espera de ellos. Y aunque no estamos bajo la ley, cada líder de familia lleva en sí la responsabilidad de dirigir y instruir su casa en los caminos de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros sepamos balancear nuestras responsabilidades. Porque ¿de qué vale de que proveemos el pan físico a nuestras familias y no alimentamos su alma? El trabajo es una bendición. Es bueno que nosotros trabajemos, pero no nos podemos olvidar del trabajo espiritual que lleva a cabo a dirigir a nuestras familias. Vemos que el resultado de la caída fue que el hombre ahora tenía que trabajar aún más duro. Dice Génesis 3:18, dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Al hombre, al humano, le toca trabajar hasta que parta de este mundo. Y vemos, hermanos, que en muchos lugares no existe el retiro, no hay planes de retiro para las personas. Hay lugares donde el gobierno no ayuda a la población anciana. En ciertas partes del mundo hay personas que trabajan hasta que ya no, absolutamente no pueden. Y tienen que depender en sus familias que le ayuden. Por eso es bien importante, parte de la familia, hermanos, es que debemos de cuidar a nuestros padres. Es ayudarle en el momento que ellos nos puedan trabajar. Algo bien triste es cuando se ve a una persona, a un viejito, una viejita que tiene que estar trabajando porque no tiene nadie que le ayude. Estamos destinados a trabajar hasta que ya no nos deje, no podamos trabajar con nuestros cuerpos. Y vemos, hermanos, que mientras uno va envejeciendo, el cuerpo se va desgastando y uno se cansa más y más. Y de lo poco que yo he observado, que he notado, es que la vejez es una de las etapas más difíciles en la vida. Cuando uno es joven, por lo menos si está saludable, tiene esperanza de que todavía puede trabajar, puede buscar algo, puede hacer de todo. Porque puede aguantar, tiene fuerza para levantar o para llevar la carga de un trabajo pesado. Pero cuando uno llega a una edad mayor, le es más difícil encontrar trabajo, porque su vejez le limitan los labores que puede hacer. Aparte del desgaste físico, vemos que la vejez trae muchos momentos tristes. Momentos donde personas amadas, familiares y amistades de mucho año que se habían conocido, parten de este mundo. Son años donde hay que verdaderamente confiar en Dios. Son años donde verdaderamente prueban la fe del individual, del creyente. Momentos donde es más obvio la realidad de esta vida, hermanos, que no tenemos control
sobre los eventos que nosotros enfrentamos. No tenemos control de las circunstancias. No podemos aguantar el tiempo. No podemos aguantar a las personas que ha llegado su tiempo para que parten de este mundo. Por eso dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hay que buscar a Dios mientras tenemos fuerzas para hacerlo, mientras estemos saludables, para que cuando vengan los días duros, los días malos, estemos preparados, esté nuestro corazón firme en la fe de que Dios es fiel. Antes que vengan los días donde se haga difícil leer la palabra de Dios, porque nuestra vista no es como era antes. Antes que lleguen los días donde sentimos dolor por todo lado. Antes que vengan los días que veamos nuestros amados partir de este mundo. Para que establezcamos, hermanos, en nuestro corazón una profunda relación con Dios. Nuestro Dios siempre es fiel. A todo tiempo, en nuestra juventud y en nuestra vejez, nunca nos abandonará. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, leemos que Abraham tuvo más de 70 años cuando Dios le llamó. Moisés, cuando Dios le llama para llevar al pueblo, cuando él finalmente va a cumplir el propósito de Dios, tenía 80 años. 80 años tuvo Moisés cuando Dios lo usó para liberar el pueblo de Israel de Egipto. ¿Tú te puedes imaginar un hombre de 80 años con una multitud de miles y miles de personas caminando por el desierto? Yo estoy seguro, hermanos, que Dios llamó a Moisés a esa edad para que Moisés no tenga confianza en sus fuerzas, para que sea toda la gloria para Dios. Por eso Dios le dice al apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, cuando el apóstol Pablo le pide de que quite de él un aguijón, que tenía en la carne. Y mire cómo le responde Dios. 2 de Corintios 12:9 dice: me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol dice algo que es extraño a la sociedad en que vivimos hoy. Dice: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, para que nosotros seamos fuertes, tenemos que reconocer que somos débiles, porque la debilidad nos causa que corramos a Dios. La debilidad causa que nosotros oremos, que nos humillemos ante Dios. Como un niño
que ve un peligro y va y se agarra de su papá, que va y se agarra de su mamá, porque sabe que con su papá y su mamá tiene protección. Cuando nosotros leemos, hermanos, las cartas de Jesús a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, vemos que las únicas iglesias de las 7 que Jesús no dice nada negativo era la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y cuando leemos los detalles de estas iglesias, vemos que Esmirna era una iglesia que estaba pasando mucha tribulación. Estaba pasando momentos difíciles. Estaba siendo perseguido por el diablo. Y aparte de eso, estaba sufriendo pobreza. Cuando leemos de la iglesia de Filadelfia, una de las cosas que dice Jesús es que tenía poca fuerza. Una iglesia que tenía poca fuerza, es decir, era una iglesia débil. Pero sin embargo, estas iglesias eran las iglesias más saludables. Eran las iglesias que estaban en el lugar donde Cristo quería que ellos estuvieran. ¿Cómo va eso, hermanos? En contrario a las enseñanzas de hoy, a las enseñanzas que dicen de que no vas a sufrir como cristiano. Vemos a veces son las circunstancias difíciles que causan que nosotros corramos a Dios. El cristiano que reconoce su debilidad, reconoce que necesita depender en las fuerzas de Dios. Y en su humildad, Dios lo fortalece. Es por eso que dice Jesús, cuando los discípulos le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En Mateo 18:2 dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Para que nosotros seamos aceptados por Dios, tenemos que humillarnos. Cuando uno quiere ser salvo, cuando uno quiere recibir el perdón de Dios, tiene que humillarse. Para que recibamos la salvación, tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Tenemos que poner nuestra confianza no en nuestros hechos, no en nuestras obras, sino en el sacrificio de Jesús. Tenemos que poner nuestra confianza en su muerte, en su resurrección. Porque sin eso, sin lo que hizo Jesús por nosotros, lo único que nos espera es la perdición. Debemos de confiar en Dios. Una de las cosas que yo antes pensaba es que en la vejez el corazón se va suavizando. Debe de ser más sensible por las experiencias que uno pasa en la vida, por el dolor que uno sufre, las heridas. Eso causa que, yo siempre pensaba que eso causa al corazón que se suavice. Pero la realidad es que, aunque hay circunstancias así, yo he tenido encuentros, hermanos, yo he tenido experiencias con personas mayores, con corazones llenos de amargura y de odio contra Dios.
Y aún en su vejez, su corazón ha sido calcificado en su enemistad con Dios. Es algo bien triste de ver una persona que luchó, crió una familia y llegó hasta la vejez y casi al punto que no puede caminar, y sin embargo su corazón está amargo contra Dios, sabiendo que tiene poco tiempo para vivir. Es una de las cosas más tristes que yo he visto. Cuando hablamos del cansancio, hermanos, el cansancio vemos que no es limitado a lo físico. Aparte del cansancio físico, hay cansancio mental. Los últimos 3 y 4 meses, hermanos, hemos visto, aparte del impacto físico de la enfermedad del coronavirus, aparte de las personas que conocemos que han sido afectadas por esta enfermedad, hay muchos que han sufrido el impacto psicológico de esta pandemia. Vemos que caminamos en las calles como tener que hacer nuestros quehaceres, y cada persona lo vemos como si fuera un enemigo, como si cada persona es un riesgo. Y eso tiene un impacto psicológico bien profundo. Y es verdad, hermanos, que debemos de tener cuidado, debemos de tener precaución. Pero no podemos dejar que el temor asfixie nuestra fe. Una de las cosas que a mí me impactó mucho, una manera positiva, fue escuchar que de los hermanos de allá en Nicaragua, de los hermanos de Villanueva, Managua y las iglesias de allá, que muchos se han enfermado, pero por la gloria de Dios ninguno ha fallecido. Ninguno de las iglesias, de la iglesia de Villanueva, Managua, ha fallecido. Ese es un milagro, ese es un milagro de Dios. Pero vemos, hermanos, aún así, el impacto de esta pandemia ha dejado a muchos con sus mentes angustiadas, otros con mentes traumatizadas y algunos con mentes atormentadas. En esta mañana Jesús te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esta mañana, deja que Jesús quite de ti ese peso sobre tu mente y esa carga sobre tu corazón. Porque es Dios de donde viene la vida. Es Dios el que te guarda a ti y a tu familia. Es Dios con sus manos te sostiene y provee para tus necesidades. Y en esta mañana Él te quiere dar a ti descanso. Aunque las cosas no estén como esperamos, Dios siempre está en control. En Mateo capítulo 11, donde Jesús nos da esta promesa, hay 2 puntos importantes que debemos de ver para conocer el contexto de donde Jesús nos da esta promesa. Y vemos, el primer punto es que Juan el Bautista estuvo encarcelado, estaba puesto en prisión por el rey Herodes. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, versículo 1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Vemos aquí que Juan el Bautista, un hombre que Dios usó grandemente, un hombre que había visto el Espíritu Santo descender sobre Jesús, un hombre que tuvo la valentía de reprender hasta el rey Herodes, y ahora este momento estaba encarcelado. Y posiblemente durante este tiempo le empieza a tener turbación en su mente. Posiblemente esperaba que las cosas iban a ser diferentes, ya que Jesús estaba ejerciendo su ministerio. Tal vez estaba pensando que Jesús iba a traer rápidamente el reino de Dios. Y posiblemente en la soledad de esa celda, o lo que estaba pasando en ese momento, empezó a sufrir angustia, a ver la injusticia que se estaba haciendo contra él. Y a veces así es la vida del cristiano. Una mentira de los falsos maestros es que como cristiano no vamos a sufrir. Eso es una mentira. Si vemos, hermanos, cuando leemos en la palabra de Dios, cuando leemos en el libro de Hebreo, cuando habla de los héroes de la fe, la mayoría de ellos sufrieron. Porque es ahí donde se ve la fe. Es en el sufrimiento, es en el fuego donde se prueba la fe. El cristiano es nacido para poder aguantar el fuego. Lamentablemente, muchos en los últimos tiempos van a perder la fe por el temor, por la mortandad. Vemos que Jesús, cuando habla de su segunda venida, dice: cuando regrese el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que nos hace: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará Jesús fe en nuestras vidas? Hay otros que están abandonando la fe porque han sufrido algo en sus vidas. Tal vez sufrieron alguna pérdida. Sufrieron una pérdida de un familiar, de un trabajo. Puede ser hasta algo material que verdaderamente apreciaba, y a perderlo pierde su confianza en Dios porque cree que Dios está supuesto a que ellos no pasen ningún dolor. Pero si aún el Hijo de Dios sufrió en este mundo, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? ¿Cómo no vamos a pasar nosotros por pruebas? La diferencia es que, hermanos, que nosotros tenemos esperanza, es que tenemos dioses que están luchando, tenemos a Dios que regula lo que nosotros pasemos en nuestras vidas. Y vemos cómo Jesús le responde a los discípulos de Juan. Versículo 5 de Mateo 11 dice: los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy el Mesías está aquí. Jesús está cumpliendo su propósito. Dios está en control. Y aunque no aparente estar, hermano, como nosotros esperamos, Jesús no ha perdido el control. Jesús está en control. Y en Él tenemos la victoria. Y pronto vendrá a ejercer, hermanos, su triunfo final sobre esta tierra, sobre el enemigo, sobre el mundo. Jesús nos llama, igual como llamó a la iglesia de Esmirna, que seamos fieles hasta la muerte. Como buenos soldados, hermanos, es nuestra misión. Ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta el fin. La segunda cosa que da énfasis en este capítulo, Mateo 11, era la condición del estado de esa generación. El corazón duro de esa generación, que de cierta manera es similar a lo que estamos viendo hoy, particularmente en los Estados Unidos. Una generación que no quiere aprender ni a las buenas ni a las malas. Dice Mateo 11:16, dice más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vemos aquí que esta generación había recibido dos diferentes ministerios. El ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, y los dos fueron rechazados. El ministerio de Jesús fue bien diferente al ministerio de Juan. Cuando leemos de Juan el Bautista, vemos que Juan, hermanos, le daba duro a esa generación. Él les decía, generación de víbora, ¿quién nos enseña a huir de la ira venidera? Imagínense, eran como los predicadores de antes que predicaban fuerte. Que hay pocos de ellos hoy en día que predican como se predicaba antes. Y la manera que se predica hoy es bien diferente. Vemos que el ministerio de Jesús era bien diferente. Jesús, aunque también les daba duro, ¿verdad? Le decía a los fariseos, hipócritas. Él también les daba duro, pero era diferente en que Jesús era proactivo en ir a buscar al pecador, ir a buscar el perdido. Vemos un nivel de gracia que no se vio en el ministerio de Juan. Juan era un hombre apartado, un hombre que vivía en el desierto y tenían que ir a él. Pero Jesús iba y buscaba el pecador, pero vemos que aún de diferentes ministerios, ambos fueron rechazados por la generación de ese tiempo. Porque así es el corazón del hombre. El corazón del hombre que tiene el hombre que tiene su corazón endurecido, aunque Dios hable con voz de trueno o con una voz suave, no quiere saber nada. No quiere escuchar a Dios. No quiere escuchar a Dios ni a las buenas ni a las malas. Y a veces a la persona
que ama a Dios, al cristiano que quiere ver a sus familiares ser salvos, a sus amistades venir a Cristo, a veces eso le puede causar desánimo. Cuando vemos una persona que amamos y le hablamos de Cristo y no quiere recibir, eso trae mucha tristeza. Y a veces cuando es un padre, una mamá, un hijo, una hija, eso es una carga bien fuerte que uno lleva porque uno no quiere ver a sus familiares ser echados al infierno. Nosotros no queremos ver a ninguno que conocemos ser echado al lago de fuego. Y eso puede que se canse una persona, que desanime a una persona. Pero nuestro Señor Jesús nos dice: venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si en esta mañana está tu corazón cargado, está tu mente bien trabajada, tú calificas para recibir esta promesa de descanso, esta promesa que Jesús te ofrece hoy. Pero hay unas cuantas cosas que tú tienes que hacer para poder recibir esta promesa. Y nuestro Señor Jesús, nos enseña que Él es lo que nosotros debemos de hacer. La primera cosa dice: venid a mí. Venid a mí. No busques la respuesta para recibir la paz en tu corazón en este mundo. No busques descanso en el pecado, en la botella, en la droga. Más bien esas cosas te van a hundir aún más profundo. Pero venid a mí, dice Jesús. Ven a Jesús. La paz que Jesús te da empieza porque tú vengas a Él, porque tú entregues tu corazón a Él, porque tú vengas y recibas el perdón de tus pecados, que confíes en Él para tu salvación, que confíes en que solamente por su sangre derramada puedes recibir perdón, puedes ser limpio, puedes venir y pararte ante la presencia de Dios, perdonado, santificado, justificado por lo que Jesús hizo por ti y por mí. La primera condición para recibir esta paz y este descanso es venir a Jesús. Después dice en Mateos 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La segunda cosa que tenemos que hacer es lo que dice Jesús, es llevar mi yugo sobre vosotros, llevar el yugo de Jesús sobre nosotros. Un yugo, hermanos, era una herramienta que se usaba para unir dos animales, para unir dos bueyes, para la obra de labrar un campo. Y cuando Jesús dice: toma mi yugo, Él está diciendo: únete a mí. Normalmente cuando se unían dos animales, cuando se unían dos bueyes, era porque un buey tenía más fuerza que el otro. Había un buey dominante y el otro sumiso. Y el dominante era el que llevaba la mayor parte del trabajo. Pero ambos trabajaban juntos. Y Jesús no solamente está diciendo que te unas a Él, que dependas en sus fuerzas, pero está diciendo que nos sometamos a su voluntad, que dejemos que sea Él el que dirija. Cuando se unían los dos bueyes, era uno que dirigía al otro, y el otro dependía
y se sometía a la dirección del más fuerte. Una de las razones, hermanos, por qué muchos se cansan, muchos se deprimen en su caminar cristiano, es porque luchan para, en vez de ser conformados a la voluntad de Dios, luchan para conformar a Dios a su propia voluntad. Y cuando les va mal, se ponen bravos con Dios, porque lo que ellos esperaban no se cumplió. Se amargan, se llenan de desánimo. Nosotros debemos de someternos a la voluntad de Dios. Si quieres experimentar la paz, debemos de someternos a la voluntad de Dios, porque la Biblia nos enseña que un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo espíritu, tiene el Espíritu Santo morando adentro de esa persona, de nosotros. Y ese nuevo hombre, esa nueva criatura quiere hacer la voluntad de Dios. Pero cuando luchamos contra esa voluntad, contra ese deseo de hacer lo correcto, de seguir los pasos de Jesús, hay adentro de nosotros una guerra interna, un conflicto interno que no nos permite que tengamos paz. El segundo paso para nosotros poder obtener este descanso es someternos a la voluntad de Dios. Número 3 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El tercer punto para que nosotros podamos experimentar la paz y el descanso de Jesús es tener un espíritu que puede ser enseñado, es tener la habilidad de poder aprender. La persona, hermanos, que cree que lo sabe todo, que no necesita aprender nada nuevo de la vida, es una persona que va a ser quebrantada. Es una persona que va a tener que repetir y repetir las mismas lecciones, porque no quiere aprender. Y hay cristianos así, que Dios lo tiene que pasar. Por eso los israelitas estuvieron dando vueltas por 40 años, porque no querían obedecer. Estaban dando vueltas. Y así están muchos cristianos, porque no quieren aprender, no quieren someterse, no pueden ser enseñados, no se quieren someter a la autoridad espiritual, no se quieren someter a la autoridad de los hermanos. Debemos de tener un espíritu que puede aprender, de ser manso. Hay un salmo bien interesante, Salmo 37, versículo 4. Dice esto, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es una promesa bien preciosa, ¿verdad? Que si los deleitamos en Jehová, Él nos va a dar lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Las peticiones de nuestros corazones. Pero hay algo bien interesante cuando nosotros buscamos esa palabra, la palabra traducida deleítate en el hebreo. Vemos que tiene un significado que cambia un poquito la idea de este versículo. Y la palabra traducida deleítate en el hebreo significa ser moldeable, ser flexible, ser como el barro que fácilmente en las manos del alfarero puede ser moldeado para ser formado en lo que el alfarero desea. Eso es lo que significa esta palabra deleítate en el hebreo. Que seamos moldeables,
Porque, hermanos, lo que es moldeable, lo que es flexible, no se quiebra fácilmente. Tenemos que tener una expectativa en decir: Dios, tú haz de mí lo que tú quieras. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Tú eres el que me vas a moldear. Mi vida está en tus manos. Uno de los errores que podemos hacer, hermanos, es esperar cosas de otras personas. Tener expectativas de que otros nos deben algo. No debemos de tener expectativa de que el hombre nos va a ayudar, para que cuando nos ayude seamos llenos con agradecimiento, porque sabemos que viene por la misericordia de Dios. Vemos que el hombre te ayuda hoy y mañana no te ayuda. Y puede ser que no tenga el deseo para ayudarte. Puede ser que las circunstancias cambien y no puede ayudarte. Puede ser un familiar, puede ser un hermano, puede ser un padre, puede ser un hijo. Nosotros no debemos esperar que alguien nos deba algo. Nuestro corazón no debe ser lleno de amargura cuando otros no nos puedan ayudar. El único que siempre nos va a ayudar va a ser Dios. Porque el hombre cambia, las circunstancias del hombre cambian, pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él dice: Él es manso y humilde de corazón. Y nosotros debemos de buscar a tener el mismo corazón y el mismo sentir, la misma actitud de nuestro Señor Jesús. En 1 de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldicían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, Él no tomó en sus manos hacer su propia justicia. Él se encomendó a Dios. Él lo dejó en las manos de Dios para que luche por él y que sea Dios Padre que lo justifique. Este es el corazón manso y humilde que Dios nos llama a que nosotros tengamos. Si nosotros hacemos estas cosas y venimos a Jesús, ese primer paso, tener la humildad para venir a Jesús y reconocer que necesitamos desesperadamente su ayuda. Si no nos humillamos, no vamos a recibir nada de Dios. Aunque Dios en su misericordia a veces nos ayuda sin pedirlo, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Pero su palabra enseña que Dios da gracia al humilde. Debemos de tener un corazón humilde. Si dejamos que Dios nos guíe, si dejamos que Jesús nos guíe, si dejamos que si nuestro corazón es flexible a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, si dejamos que Dios nos enseñe, y que a veces, hermanos, esas enseñanzas, esas lecciones vienen en circunstancias, vienen por medio de las experiencias, vienen por medio de la dificultad. A veces Dios habla por medio de las pruebas. Porque la lección que en muchos casos penetra el corazón más profundamente es la lección que nosotros vivimos, que experimentamos. Si nosotros hacemos estas cosas, hermano, nuestra alma estará en descanso, sabiendo que en todo momento Dios está en control. Dice Jesús en Mateo 11:30, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el hombre aprende a confiar en Dios,
y someterse a su voluntad. No tiene que luchar para manipular o para controlar las circunstancias de su vida, sino que confía que todo lo que pasa o pasa en su vida es permitido por Dios. Y si es permitido por Dios, pues tiene un buen propósito. Como el niño que vive confiado bajo la protección de sus padres. Los niños, hermanos, tienen la inocencia y la plena certeza que sus padres le van a ayudar, y esa seguridad es bien importante. La diferencia entre un huérfano y un niño que nació crecido en una casa donde recibió el amor y la protección de sus padres es la seguridad. Es una paz que tiene. Por eso vemos que muchos niños que están en instituciones, que son huérfanos, muchos de ellos sufren de ansiedad, muchos de ellos sufren de problemas psicológicos. Es porque no han recibido la seguridad que debe de tener un niño. Y si tú eres hijo de Dios, si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti, esta promesa es para ti. Jesús te quiere dar descanso en esta mañana. Pero si no la has recibido, no dejes pasar de esta mañana de que tú entregues tu corazón a Jesús, de que tú vengas a Él y también participes de esta promesa, de esta paz que Él te quiere dar. Tú le puedes decir: Señor Jesús, yo vengo ante ti esta mañana reconociendo que he pecado contra ti. Y en esta mañana yo me arrepiento y pido que tú me perdonas. Yo confío de que tú derramaste tu sangre por mis pecados, de que por tu muerte y resurrección yo tengo esperanza. Yo pongo mi fe en ti en esta mañana para mi salvación y pido que tú llenes mi vida con tu Espíritu Santo y que de ahora en adelante yo camine contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si en esta mañana tú sientes en ti la inseguridad, sientes en ti la instabilidad, el cansancio en tu alma, por todo lo que has pasado, por todo lo que has sufrido, por todo lo que está pasando en estos tiempos, tú puedes orar conmigo y puedes pedirle a tu Padre. Como cristiano, tú puedes venir ante Él, al trono de gracia, y recibir de sus fuerzas en esta mañana. Puedes orar conmigo y decirle a nuestro Padre: Señor Jesús, en esta mañana vengo ante ti, reconociendo que tú y tú solamente eres el único que me puedes dar la paz. Eres el único que me puedes dar descanso en el alma. Y en esta mañana yo vengo ante ti como uno que ha puesto su fe en tu sacrificio, como uno que ha participado de tu gracia. Yo pongo mi fe en ti, Jesús. Yo tomo tu yugo. Yo me uno a ti, reconociendo que tú en tus fuerzas eres el único que me puedes cargar y cumplir la misión y el propósito que tienes en mi vida.
Y en esta mañana yo escojo descansar en tu poder y en tu fuerza. Yo escojo seguirte a ti, a tu dirección en mi vida. Que seas tú. Y que juntos llevemos el arado de mi vida. Pero que seas tú el que lleves el control. En esta mañana yo confieso que yo no lo sé todo. Tú eres el que tienes y posees toda la sabiduría. Y me arrepiento de ser cabeza duro, de olvidarme, de aprender. En esta mañana yo pido que tú me enseñes. Yo abro mi corazón y estoy listo para recibir de ti. Estoy listo para recibir tus instrucciones. Y en esta mañana yo me someto. Me someto a lo que tú tienes en mi vida, reconociendo que esa promesa que nos da también el apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aplica estos momentos. Yo tengo fe que en esta mañana tú me vas a llenar de tus fuerzas y que vas a cumplir tu palabra de darme descanso. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. En esta mañana le doy gracias, hermanos, por todos los que han sintonizado. Yo pido que el Señor me los guarde, que me los bendiga, que mantengan su fe y sus ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, y que juntos, que todos los que están escuchando y los que van a escuchar, digamos y cumplamos la palabra que Jesús le da a la iglesia de Esmirna, que seamos fieles hasta la muerte. Que el Señor les bendiga, hermanos.